Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, espero te encuentres muy bien. En el día de hoy vamos a seguir analizando lo que el libro de Éxodo capítulo 5 tiene para nosotros. En esta oportunidad vamos a analizar lo que el verso 8 tiene para enseñarnos y dice así: pero exíjanles que sigan trabajando la misma cantidad de ladrillo que antes, no reduzcan la cuota. Son unos perezosos, por eso claman: déjenos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. En la Biblia se narra la historia de la parábola del sembrador, en donde distintos caminos nos describen lo que sucede cuando una semilla cae en el corazón de una persona. Y dice la Biblia que cuando esta semilla de la buena noticia cae entre una tierra pedregosa y una tierra con espinos, dice que la semilla es ahogada. Cuando cae en tierra pedregosa, como no tiene raíces por los problemas de la vida y todas las preocupaciones, pues la ahogan y se disipa muy rápido. Ese mensaje de la buena noticia no genera muchas raíces. Asimismo pasa con la de los espinos. Cuando llega la preocupación por todas las cosas que tenemos que pasar, pues también ahogan esa palabra. Cuando el Señor tiene eso nuevo para nuestras vidas, vamos a enfrentar oposición. Es necesaria la oposición porque dice la Biblia que la semilla, para que dé fruto, tiene que morir. Ese morir implica morir a nuestro yo, morir para que nazca lo de Dios, morir para que crezca lo de Dios en nuestra vida. Entonces Él va a usar la opresión para quitar aquellas cosas que no están bien en nuestra vida. Dice la Biblia que todo lo que pasa en nuestra vida sucede para nuestro bien, de acuerdo a lo que son llamados con un propósito. Entonces, nada de lo que sucede en nuestra vida se le sale del control a Dios. Él usa todo, Él usa la opresión, Él usa la oposición para refinarnos, para limpiarnos, para quitar todo aquello que no está bien en nuestra vida. Cuando aquí en la historia la palabra dice que Faraón le dijo: exíjanles que trabajen la misma cantidad de horas, no les reduzcan la cuota. La oposición va a sacar lo mejor que nosotros llevamos por dentro, va a sacar eso que Dios ha puesto en nuestro interior, va a sacar esa chispa, esos talentos que no sabíamos que nosotros teníamos, ¿sí? Entonces, mi oración en este día es que tú puedas permanecer firme, muy a pesar de las opresiones o de la oposición que tú puedas vivir en cuanto a un sueño o a una palabra que tú le estás creyendo a Dios. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos porque Jesús ha vencido al mundo. Entonces, en esta palabra es una invitación que nos hace Jesús. Dice: hey, no es que ahora los problemas no van a estar en sus vidas. Por el contrario, van a estar. Pero ahora me tienen a mí que yo he vencido todas las dificultades que este mundo trae, ¿sí? Entonces, cuando llega la oposición, cuando llega esa presión en nuestra vida, debemos acercarnos al que ya venció esa oposición o esa presión. Debemos acercarnos al que nos dijo: yo siempre estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Debemos acercarnos al que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Debemos acercarnos a aquel que nos dijo que Él nos dejaba un regalo, paz en la mente y en el corazón. Debemos acercarnos a Él. Debemos acercarnos confiando en que Él tiene un propósito detrás de esa oposición. Debemos confiar en Él, debemos seguir adelante, no debemos desfallar. Debemos avanzar, seguir confiando, seguir amarrado, seguir anclado a Él para llegar a ver la materialización de ese sueño que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Dios te bendiga, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.